es comunicador social de la Universidad de Antioquia, especialista en pedagogía y virtualidad, con su maestría, perdón, y en este momento está en la realización del doctorado en mediación pedagógica. Entonces, a nuestro de él para realizar el tema del día de hoy. Bueno, muchas gracias Luis Fernando y muchas gracias también a todos y a todas las participantes. Bien, digamos que esta cátedra abierta tiene pues este título, digamos que el título es muy abstracto, pero de alguna manera vamos a tratar de darle pues contenido a ese título en relación con el concepto de la mediación pedagógica, sobre todo esa categoría o esa expresión muy utilizada en procesos de educación a distancia y virtual, y preferencialmente en la educación virtual, que es lo que de pronto nos compete en alto grado de nosotros. Entonces, para eso yo les tengo el siguiente contenido de esta cátedra. Empezaríamos con un punto de partida que contextualiza, luego muy brevemente cuáles son las habilidades del docente o el experto temático en ese tratamiento o en ese reto de producción o actualización de contenidos, y entrando en materia, cuáles son esas estrategias comunicativas en dicho tratamiento, es decir, las mediaciones pedagógicas a las cuales me referí más temprano. Y cerramos con unas reflexiones finales a modo de conclusiones, y les plantearía como metodológicamente este encuentro que al final, pues si surgen preguntas, aporten, pues abriéramos los micrófonos y pudiéramos hablar pues en ese entonces. Si están de acuerdo con lo anterior, entremos en materia. Miren, empecemos con un punto de partida. Y este punto de partida, digamos que lo formulo en términos de una tesis, un planteamiento que quisiera presentarle y dejarles a ustedes en esta apertura de esta cátedra abierta. Y ese planteamiento es, digamos, que en la elaboración o tratamiento de contenidos, y ya vamos a decir que esos contenidos los vamos a hacer sinónimo de mediaciones pedagógicas, que en el tratamiento de esos contenidos para la educación virtual y a distancia, el docente debe demostrar competencias y unas estrategias comunicativas que le aporten a ese aprendizaje significativo y a ese aprendizaje situado del estudiante. Entonces, este planteamiento de alguna manera, digamos, es lo que centra, es lo que se convierte en el corazón de esta cátedra abierta, que es lo que vamos a tratar de desarrollar como viene a continuación. Por lo tanto, observan ustedes ahí que se han resaltado unas expresiones claves: tratamiento de contenidos y estrategias comunicativas, y aparece en verdecito la expresión mediaciones pedagógicas. En ese sentido, entonces, reiteramos que son como los elementos claves, expresiones clave o categorías que vamos a abordar a lo largo de este conversatorio. Pero entonces ese resalte también nos lleva a unas reflexiones en tanto a que nosotros como docentes, como estudiantes también, estamos en el campo de una apertura, de una conciencia de que ya nuestro saber disciplinar no es suficiente, y no es suficiente particularmente para las modalidades de educación a distancia y virtual. Es decir, el profesor de presencial tiene su magistralidad, su docencia, su saber disciplinar para un contexto muy diferente al de la educación en esta modalidad abierta o de educación virtual o a distancia. Y por lo tanto, ese saber disciplinar ya no es suficiente para dichas modalidades, como podemos aclarar. Y entramos también en el campo de la actitud y la aptitud del docente. Esa aptitud y actitud del docente, por lo tanto, ya se le asigna también otro rol,
y es el rol de producción, actualización de tipologías de mediaciones pedagógicas, de contenidos, pues, que sean, digamos, concordantes o de acuerdo con esta modalidad, es decir, modalidad de educación virtual o la metodología de educación a distancia. Aquí también entra una dimensión supremamente importante y tiene que ver que el docente en estas modalidades le compete de manera, yo diría, muy significativa, muy importante y en algunas instituciones obligatorias, el propósito de capacitarse, de actualizarse de manera permanente en estas modalidades para redefinir su docencia, para mejorar su actuación, su desempeño como tal. Por lo tanto, que esos procesos de capacitación, de formación en dichas modalidades, de alguna manera toman forma de praxis, de práctica, cuando también abordamos la dimensión en la construcción de mediaciones pedagógicas o tratamiento de esos contenidos. Entonces, digamos que ese encuadre nos da punto de partida para contextualizar un poquitico, como un punto de partida en relación a de dónde partimos y hacia dónde vamos. Miren, estas modalidades de educación, la a distancia y la virtual, ha venido, nosotros hemos leído constantemente, hemos abordado, hemos inclusive escrito textos, y digo nosotros porque todos estamos involucrados en dichas modalidades, hemos escuchado expresiones como un OVA, es decir, un objeto virtual de aprendizaje. Hemos escuchado desde el Ministerio de Educación expresiones como recursos educativos digitales. También hemos escuchado desde la educación a distancia tradicional la expresión módulo, módulo de contenido. También hemos escuchado la expresión material educativo. El Ministerio de Educación, a través del decreto 1075, ha venido imponiendo el término medios educativos. También hemos escuchado en alguna universidad, particularmente en la Católica del Norte, la expresión unidades de competencia. Otros elementos, otras expresiones como objetos virtuales de información. En algunas otras universidades ya hay, hablan de guías de aprendizaje, otras hablan de guías didácticas. Entonces, todas estas polifonías de voces, de términos, de alguna manera lo que nos hacen es confundirnos, a pesar de que tienen diferenciaciones particulares, pero también hay que decir que esas denominaciones provienen unas de la educación a distancia tradicional, pero otras también de imposiciones del momento. Entonces también tienen como esa dificultad. Bueno, y también agreguemos que esos conceptos integran o que habría que ponerlos en una categoría mayor, que ya lo hemos dicho en este conversatorio, que la denominamos mediaciones pedagógicas. Entonces, a partir de lo que vamos a hablar, digamos, vamos a hacer, insisto, el símil de contenidos con mediación pedagógica o mediaciones pedagógicas, toda vez que estos, digamos, ese concepto de mediación pedagógica lo que hace es, digamos, llevar de una manera compleja, pero también intencionada, toda una batería o propósitos de conocimientos y aprendizajes hacia un sujeto muy especial llamado estudiante, llamado aprendiente, llamado alumno, como queramos denominarlo, pues de alguna manera esa mediación pedagógica como tal tiene un rol muy significativo y muy importante, y de entrada nos está planteando unos retos muy, muy relevantes al docente que se desempeña en estas modalidades de educación abierta y a distancia, pues. Bueno, si ya tenemos claro entonces que contenido es similar o es un símil de mediación pedagógica, la pregunta es de dónde, de qué constructo, de qué elemento teórico partimos para tener esa claridad. Entonces digamos que el concepto de mediación pedagógica lo asumimos, lo tomamos
desde Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo. Estos autores se refieren a la mediación pedagógica como ese tratamiento de contenidos que tiene unas formas de expresión, digamos que son diferenciadas, que en todo caso aportan o favorecen un acto educativo y que también proponen que esa mediación pedagógica como tal, con propósitos educativos, lo que posibilita o se concibe es desde elementos de participación, integración, expresión, creatividad y también, por supuesto, de racionalidad. Entonces este es como digamos, el planteamiento, el piso teórico que partimos en esta cátedra abierta para los fines que nos asiste como tal. Bueno, y hay que indicar entonces que la mediación pedagógica como tal, objetivada o concretada en un contenido, en un producto llamado contenido como tal, digamos que es una obra, yo la llamaría una obra artística, en el sentido de que coopera con ese aprendizaje de ese su ser vivo, de esa persona llamado estudiante, y que cumple ese propósito siempre y cuando, digamos, en su elaboración, en su actualización, esa persona llamado docente, llamado experto temático o realizador, siempre tenga en mente que es el estudiante quien ha de abordar eso, tenga en cuenta a la persona que va a consumir ese producto y que por lo tanto ese producto no es cualquier producto, sino que es un producto que lleva hacia la adquisición de conocimientos, hacia el aprendizaje, y que por lo tanto ahí es donde se plantea precisamente el reto. Por lo tanto, aquí estamos viendo otro elemento bien significativo e importante. Cuando en la educación virtual específicamente llaman a un docente a ejercer su docencia, digamos que una de las particularidades que también le asiste la responsabilidad de, digamos, construir y actualizar productos, contenidos o mediaciones pedagógicas acorde con la disciplina y la competencia que él, digamos, es experto en su disciplina como tal. Miremos ahora entonces cuáles son esas habilidades de ese docente o experto temático. Entonces aquí entramos a un tema muy especial en relación a que ya vamos, digamos, asumiendo o percibiendo que la pedagogía desde ese rol docente va tomando en préstamos elementos de la comunicación social como tal, de la comunicación como disciplina. Y por lo tanto, a ese docente, esa persona que ejerce en una modalidad abierta como la educación virtual o a distancia, de alguna manera debe tener una competencia comunicativa. Y esa competencia, entendida competencia como ese saber hacer, esa habilidad, esa destreza para desempeñar en determinados contextos, de alguna manera, y referida pues específicamente a esa competencia comunicativa, entonces nos está reclamando una serie de actitudes y conocimientos que utiliza desde los sistemas lingüísticos y translingüísticos en procura de unas comunicaciones o para comunicarse mejor dentro de una sociedad o una comunidad cultural. Entonces, de alguna manera, para poner ese concepto que tenemos en pantalla en términos de ejemplo, es que seamos conscientes de que nuestra competencia comunicativa de alguna manera la hacemos evidente en nuestro ejercicio profesional, inclusive por supuesto en esta modalidad de educación virtual particularmente, pero también en nuestras relaciones sociales, personales y humanas como tal. Digamos que ese concepto de comunicación, de competencia comunicativa, digamos que también tiene unas aplicaciones dentro de lo que se denomina la lingüística como sistemas primarios de comunicación, es decir, la comunicación oral. En la comunicación oral, esa que hacemos frente a frente,
en la que hacemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros estudiantes en la presencialidad, bueno, en cualquier circunstancia, a eso se denomina sistemas primarios de comunicación. Entonces, cuando hacemos uso de esas particularidades, estamos desarrollando esa competencia comunicativa. Bueno, y si hay competencia o sistemas primarios de comunicación, entonces también hay sistemas secundarios de comunicación. Y en estos sistemas secundarios de comunicación ya nos estamos refiriendo a una comunicación de más elaboración, de más elaboración cultural, de más, digamos, filigrana, de más contenido y de más cuidado como tal. Ahí entonces aplicamos esa competencia comunicativa en sistemas secundarios de comunicación, por ejemplo, cuando escribimos un artículo, porque en la universidad, porque nuestros docentes nos pidió un ensayo crítico, un ensayo académico. También apelamos a esa competencia comunicativa cuando asistimos en calidad de conferencista, de ponentes en diferentes certámenes académicos. Entonces ya es un tipo de comunicación de más elaboración cultural, de más elaboración, digamos, científica y académica, que va apelando al uso y aplicación de esa competencia comunicativa. Pero miren, aquí es importante resaltar que esa comunicación o sistemas secundarios de comunicación como elaboración cultural tiene mucha aplicación con lo que dijimos más temprano. Tiene articulación o se complementa con lo que dijimos más temprano en relación con ese concepto de mediación pedagógica recogido desde Daniel Prieto Castillo y de Francisco Gutiérrez en el sentido de tratamiento de contenidos y forma de expresión que hacen posible un acto educativo. Entonces fíjense que cuando estamos abordando la elaboración de un módulo de contenido, de una mediación pedagógica como tal, estamos haciendo uso o estamos haciendo práctica de esos sistemas secundarios de comunicación, desde ese cuidado, desde esa, digamos, interés en que eso que estoy construyendo, en que eso que estoy escribiendo realmente pretenda ser una mediación para que alguien que está en cualquier lugar del mundo, de la geografía patria, de nuestra patria, pues, entienda, comprenda y genere procesos de aprendizaje y de conocimientos como tal. Miremos dentro de esas mismas habilidades del docente, qué debe tener, cuáles son como esos presupuestos iniciales para elaborar, para empezar a tener como esa habilidad, digamos, o competencia en la producción de mediaciones pedagógicas con ese sentido o propósito educativo y como una forma de expresión como tal. Pues el docente o ese experto temático, que en algunas otras universidades así lo llaman, experto temático, pues debe tener esas habilidades y destrezas para ejercer una docencia en esta modalidad virtual o a distancia. Y que de alguna manera esa competencia se subordinan a otro subconjunto de competencias, es decir, una competencia comunicativa, ya la vimos anteriormente, pero también competencias en términos de esa apropiación tecnológica, y yo diría que es una apropiación no tanto del manejo técnico de la herramienta, pero sí la competencia pedagógica y didáctica de apropiación de esas herramientas que utiliza, de esos medios, herramientas entendidas como medios, como canales que conectan personas. Pero también debe tener un saber disciplinar, claro, el comunicador social debe tener su saber disciplinar en la comunicación social. El administrador de empresas, que es docente en esta modalidad de educación virtual, por supuesto debe tener su conocimiento en las ciencias, en la administración como tal. Bueno, y etcétera, etcétera. Pero también a ese docente le asiste, digamos, el compromiso de ser una persona creativa, innovadora. Claro, tiene una serie de elementos, una serie digamos,
de dispositivos que de alguna manera llama también a que los utilice de manera creativa e innovadora. Tiene herramientas, tiene la capacidad de producir textos con sentido, tiene la posibilidad de su saber disciplinar, por lo tanto que conjugue de una manera compleja, y cuando hablo de complejo no me refiero a enredado, a intrincado, a complicado, sino que me refiero más que todo a esa forma de hacer un tejido, de, digamos, de traer elementos de este lado, de la disciplina, de la comunicación, de la educación, para realizar una obra de arte que en este caso se denominaría mediación pedagógica como tal. Estamos, por lo tanto, apreciadas y apreciados compañeros, ante la dimensión de que el docente sea un docente comunicador y que en esa perspectiva entienda que los medios, que las tecnologías de la información y comunicación particularmente tienen un lenguaje, tienen una forma que, digamos, debe traspasar o que debe ser comprensible para abordarlas a la hora de realizar diferentes tipologías de mediaciones pedagógicas como tal. ¿A qué nos referimos con ese concepto del lenguaje de las TIC o lenguaje de los medios? Vamos a ponerlo en términos de un ejemplo. La radio, todos escuchamos la radio, es factible que unos menos, pero de alguna manera existe todavía la radio, a pesar de toda esta emergencia, esta cúspide creciente de los medios tecnológicos, digamos, auspiciados por la Internet. La radio, por lo tanto, demanda un lenguaje particular. ¿Cómo son ese lenguaje? ¿Qué elementos lo componen? Pues ustedes escuchan radio y escuchan tonalidades de voz, efectos de sonido, escuchan música, escuchan una serie de elementos. Todos esos elementos es lo que constituye el lenguaje de la radio. ¿Cuál sería el lenguaje propio de, por ejemplo, de un medio audiovisual como la televisión? Pues por supuesto, allí hacen parte del lenguaje los diferentes planos, digamos, la estructura de la imagen, la composición de la imagen, bueno, y etcétera. Entonces, fíjense que todos esos elementos hacen parte del lenguaje de los medios. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el docente debe tener esas habilidades de ser un docente comunicador. Bueno, y ese docente también, dentro de esas habilidades necesarias, debe ser consciente de que su rol en esta modalidad de educación abierta, virtual o a distancia, de alguna manera se convierte en un facilitador de aprendizaje, en un mediador del aprendizaje. El ser facilitador no significa el regalarle, digamos, el ser una persona que se convierta en un comodín para que el estudiante gane la materia de manera, digamos, desprevenida. El ser facilitador de alguna manera pone al docente también en el rol de mediador, pero no de facilismo. Entiendan por favor ese concepto de facilitador, no como sinónimo de facilito. Y por supuesto está que también ese docente ha de tener una dimensión ética en cuanto a que eso no es negociable, en cuanto a que esa es esa composición personal frente a las circunstancias, frente a la vida, frente a su desempeño, que es de alguna manera también una impronta que se le respeta, pero que también ha de demostrar en todos los contextos de la vida como tal. Bueno, ese preámbulo inicial de todo lo que hemos dicho hasta el momento simplemente nos sirve como entrada, como abrebocas, para ya entrar en materia de cuáles serían esas posibles estrategias comunicativas en el tratamiento de contenidos, que es el corazón de esta cátedra abierta. Pero entonces yo siempre acostumbro, digamos, definir términos o abordar conceptos. Entonces, de entrada, nos plantearíamos la inquietud, ¿qué es una estrategia? Miren, digamos que hacia el año 1822, el diccionario de la Real Academia Española ya publica, digamos, es la primera vez que aparece el término estrategia en un diccionario, ¿sí?
Y esa expresión como tal se refería como a una ciencia propia de un general del ejército. Entonces estaba como muy dirigido ese concepto a, digamos, a los menesteres propios de la vida militar. Entonces eso era el naciente concepto de estrategia en el contexto de la lengua española. Y digamos que ese término fue evolucionando con el tiempo y ya aparecen actualmente al menos tres acepciones. Una como un arte de dirigir operaciones militares, sigue conservando ese sentido denotativo de la vida militar o del campo militar. Otra acepción tiene que ver como un arte, como una traza, como un plan para dirigir un asunto. Y ya hay una tercera acepción más focalizado a la ciencia, a las disciplinas de las matemáticas, ciencias naturales, en razón a aquel conjunto de reglas que de alguna manera preceden a un resultado o a una decisión en un contexto como tal. Entonces nosotros podemos articular esos dos momentos, el de entrada y el de salida, en relación con el concepto de estrategia, para extractar allí una especie de concepto aproximado en el sentido de que una estrategia es una forma de direccionar un conjunto de acciones que se han planeado sobre un asunto y que ese asunto persigue, digamos, fines o propósitos intencionados. Dejémoslo de ese tamaño por ahora. Bueno, y luego viene la comunicación. No nos vamos a explayar en este concepto y simplemente digamos que eso de la comunicación como concepto es poner en común, es un acto, una intención de comunicar o de comunicarse. También un texto escrito es una comunicación, que también dice este concepto que es unir ciertas cosas entre sí. Entonces quedémonos simplemente con digamos, ese concepto muy sencillo de comunicación y vamos a hacer entonces ahora un tejido o una articulación como tratando de definir esa expresión de estrategia comunicativa, tratando de, insisto, de articular lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué es una estrategia comunicativa? Pues entonces nos robamos lo que dijimos anteriormente para indicar que una estrategia comunicativa es una acción planeada y dirigida sobre un asunto o tema que persigue un fin, un propósito intencionado y que particularmente en lo que nos convoca en esta cátedra abierta involucra habilidades de comunicación en un contexto educativo. Observe que ahí están todos los elementos de lo que hemos dicho en este concepto. Este término de estrategia comunicativa, esa expresión, es factible que no lo encuentren en cualquier texto. Es una construcción que se hizo a partir de estas elucubraciones para este fines de la cátedra abierta como tal. Bueno, y si ya tenemos ese concepto, ¿para qué nos va a servir la estrategia comunicativa? En perspectiva de la construcción de mediaciones pedagógicas o actualización de mediaciones pedagógicas. Pues bien, la respuesta que podríamos anticipar es que una estrategia comunicativa lo que facilita es, digamos, la motivación, suscitar el interés, movilizar a unos estudiantes hacia su proceso de aprendizaje. Observen entonces que la expresión estrategia comunicativa y la expresión mediación pedagógica tienen puntos de encuentro o elementos comunes en relación con un tratamiento de contenidos y como una forma de expresión, y que eso de alguna manera tiene un punto de encuentro, cuáles son un acto educativo o un hecho educativo. Entonces esa convergencia entre el concepto de mediación pedagógica y estrategia comunicativa es lo que a nosotros nos parece que en un proceso de mediación pedagógica o de construcción de una mediación pedagógica estamos ante, digamos, la obra de arte de realizar
un proceso, una intencionalidad de aprendizaje para que una persona de manera autónoma, de manera comprensible, verdaderamente lo asuma y elabore sus propios aprendizajes a partir de dichos elementos. Por lo tanto, ahí donde está, como decíamos más temprano, el reto del docente, de ese experto temático, a la hora de abordar la producción o realización de mediaciones pedagógicas con sentido educativo o de aprendizaje como tal. Miremos entonces en detalle algunas de esas estrategias comunicativas. Y para lo que viene, o para lo que vamos a ver a continuación, vamos a expresar de manera directa que nos vamos a focalizar como una categoría mayor, llamémoslo de manera coloquial como una mamá estrategia, esta estrategia que aquí se plantea. Digamos que se trata de la planeación de unas mediaciones pedagógicas realizadas con base en elementos y técnicas de la lingüística y de la comunicación. Ya hemos visto ese matrimonio, ese encuentro entre una estrategia comunicativa y, por supuesto, una mediación pedagógica. Y que esa construcción y que esa planeación como tal ha de tener algunos valores o valores agregados o valores añadidos y que posibiliten o se enfoquen en la intencionalidad de que un estudiante aprenda de manera significativa y de manera situada, aprendizaje significativo y aprendizaje situado como tal. Bueno, si entonces una universidad, una organización nos llama a nosotros y nos plantea esa estrategia de entrada, ¿cuál sería el producto que nos exigiría o que nosotros entregaríamos? Pues el producto es, por supuesto, un texto escrito o de actualización de una mediación pedagógica. Es factible que esa organización nos entregue unos lineamientos y que entre esos lineamientos esté un microcurrículum, una planeación didáctica, nos dice que tengamos muy en cuenta el enfoque pedagógico. Entonces, el producto resultante de la estrategia, de alguna manera, es una intención de producción o de elaboración de un texto, de una mediación pedagógica, bueno, un texto enriquecido, porque ya vamos a ver que no solamente es texto, de una mediación pedagógica que de alguna manera comulgue con unas intencionalidades institucionales, tenga en cuenta, por supuesto, a ese ser humano llamado estudiante que está en algún lugar de la geografía del mundo y que de alguna manera también tenga unos elementos institucionales que hay que entrar a considerar. Bueno, y cuando eso suceda, ¿qué recomendaciones nos podrían dar a la hora de aceptar ese reto? Miren, cuando estamos en este proceso, aquí apelamos entonces otra vez a la lingüística. Y sabemos que desde la lingüística se confieren algunas funciones, hay 6 funciones identificadas del lenguaje. Y particularmente en esta estrategia, digamos, en la elaboración de contenidos o de mediaciones pedagógicas, esas funciones, digamos, preferenciales de usar es la connativa. Esa función connativa, recordemos que es aquella que está pensada en el otro, en suscitar la respuesta o la interacción del otro. Entonces observen cómo la lingüística aquí nos hace un préstamo, la lingüística y la comunicación nos hace un préstamo con la intencionalidad de que un producto pedagógico llamado mediación pedagógica de alguna manera se construya con base en esos elementos. Entonces también hemos de tener en cuenta la función referencial. Esa función del lenguaje, la referencial, está pensada, por supuesto, en el contexto situacional donde vive, se desarrolla, comprende el otro. También está la función fática. La función fática en la construcción de un texto con sentido tiene que ver con todos esos elementos que a nosotros nos exigen a la hora de escribir, por ejemplo, un artículo para una revista. Nos dicen que debemos de utilizar enlaces, conectores lógicos,
que debemos de tener en cuenta una serie de elementos ortotipográficos, etcétera, etcétera. Bueno, en suma, todo esto lo que procura dentro de la construcción de un texto es prolongar y captar la atención de una persona. El ejemplo más palpable de esto son las obras de Gabriel García Márquez, que es el ejemplo que se me ocurre en este momento. Nosotros podemos observar que a la hora de abordar cualquiera de sus obras, leemos el primer párrafo, quizá la primera página, y de entrada nos enganchó. De alguna manera tiene que ver con esa función del lenguaje fática, en el sentido de que nos ancla, nos engancha para seguir en el proceso. Por supuesto que eso es una virtud de los escritores, pero que nosotros podríamos hacer el esfuerzo por adquirir esa habilidad o esa destreza también para lograr ese propósito a la hora de construir mediaciones pedagógicas y contenidos con sentido educativo o de aprendizaje como tal. Bueno, también es necesario, por supuesto, en la construcción de ese elemento escritural, digamos, esta planeación a la que nos estamos refiriendo en esta estrategia general, de los aspectos pedagógicos y didácticos de las disciplinas. Digamos que esto es muy claro en el sentido de que si yo estoy construyendo un módulo sobre comunicación social, sobre redacción periodística, por supuesto la disciplina aportante allí es la comunicación. Entonces eso ha de tener muy claro esa transversalidad de la disciplina desde sus aspectos o apartados pedagógicos y didácticos. Hemos de tener en cuenta también, muy en cuenta, por supuesto, la alusión a que esa mediación o a ese propósito ha de aportar o ha de enganchar a ese estudiante para que genere en él mismo esos aprendizajes significativos y esos aprendizajes situados. Entonces eso también es transversal a esa construcción o a ese planteamiento de la mediación pedagógica. Es necesario, por supuesto, y recomendable que nosotros como docentes o expertos temáticos realicemos un inventario, una colección de insumos, de fuentes, textos, bibliografías actualizadas que de alguna manera nos van a ayudar o nos van a hacer parte de ese contenido como tal. ¿Dónde encontramos todo ese inventario de fuentes actualizadas? En bases de datos, bibliotecas, en los resultados de investigación, en nuestras propias, digamos, resultados o informes o artículos de investigación, digamos, en nuestra producción escritural o reflexiones que tengamos o que realicemos en nuestra institución. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera constituye ese plan inicial, pero que va dando pautas muy grandes o entradas. Recordemos entonces que estamos hablando de una estrategia general, de una mamá estrategia. Y si hay una mamá, entonces podemos hablar de unos hijitos. Por eso lo llamamos aquí una subestrategia, que dentro de esa misma mecánica y, digamos, estructura, vamos denominando o denominamos esta subestrategia como ya estamos escribiendo, ya estamos redactando, ya estamos desarrollando la mediación pedagógica como tal. Entonces, en esta subestrategia lo que nos están planteando es, digamos, un contenido provisional, una tesis. Hay que redactar párrafos, textos donde se planteen tesis como ese propósito central del texto de la mediación pedagógica, y que eso por supuesto es transferible y aplicable a toda la estructura de un texto, de una mediación así construida. Entonces pensemos, por ejemplo, en una unidad temática que estamos construyendo, y eso se subdivide en tema 1, tema 2, tema 3, etcétera, etcétera, y por lo tanto hemos de tener en cuenta un planteamiento proposicional o tesis a toda la unidad, pero también temas o tesis o subtesis que desarrollen en cada uno de los subtemas que se compone dicha unidad.
¿Cuál sería el producto que se generaría allí? Pues el producto esperado es una formulación clara de tesis o del tema que suscite y ancle esa atención del estudiante de acuerdo con la estructura de la mediación pedagógica. Entonces, insisto, vamos a encontrar una unidad temática o parte de la mediación pedagógica que se estructura en tema 1, título 1, tema 2, título 2, etcétera, etcétera, y eso realmente amerita, digamos, el planteamiento de una tesis o el desarrollo a través de ideas principales de la tesis de la unidad como tal. ¿Qué nos recomiendan para esta subestrategia del planteamiento de contenido proposicional? Nos recomiendan, pues por supuesto, la formulación de tesis a partir de la estructura de la sintaxis que plantea el profesor Álvaro Díaz de la Universidad de Antioquia. Es decir, formular una tesis es un tema, es decir, aquello de lo cual se ofrece alguna información, y un comentario, y es aquello de lo que se afirma o se niega en relación con ese tema. Digamos que con esa ecuación, esa fórmula, se formula una tesis para un contenido, para un escrito, y que es aplicable también a estos menesteres de las mediaciones pedagógicas. Bien, también nos recomiendan, por supuesto, dar razones y argumentos sobre ese tema, sobre esa tesis como tal, y que eso de alguna manera va dándole también la importancia, va dándole al estudiante la importancia del por qué debe de abordar el estudio y comprensión de un determinado tema o contenido como tal. Indispensable en estos menesteres de redacción de mediaciones o producción de mediaciones, digamos, el respeto por la propiedad intelectual desde su apartado de los derechos de autor, es decir, la citación y la referenciación, de acuerdo con las normas que lo rigen, es decir, en algunos utilizan las normas ICONTEC, en otros utilizan las normas APA, en otros la Michigan, bueno, y etcétera. Dependiendo de la disciplina y digamos de la demanda que nos hagan, nos dirán que hagamos las respectivas referenciación, citación. Ya sabemos que la citación y referenciación son términos aludidos expresamente a las normas de la APA. Bueno, se recomienda también, por ejemplo, hacer destacados de ese planteamiento tesis en textos de color negrilla o fuentes de otro color, a fin de que el estudiante o el usuario pueda detectar eso como una forma de llamar la atención. Entonces, todas esas marcas, digamos, asumen como el rol de elementos didácticos que ayudan y contribuyen a la comprensión y al estudio y aprendizaje del estudiante, al menos desde el abordaje de una mediación pedagógica. Miremos esta otra subcategoría que tiene que ver con un aspecto muy importante. Miren, no es suficiente plantear una tesis, desarrollarla a través de unos argumentos, unas razones, unos datos. Como estamos en una dimensión educativa, se hace necesario iluminar esos textos, esos argumentos, esos párrafos con ejemplos, con metáforas, analogías, casos, problemas articuladores, de alguna manera con esa temática o con ese planteamiento como tal. Todo esto, digamos, en préstamo otra vez desde la disciplina de la comunicación y de la lingüística al servicio de la educación, todo eso para que el estudiante esté en capacidad de aterrizar esos conceptos, digamos, que faciliten su comprensión. Nosotros en la vida real, particularmente esta cultura nuestra colombiana, se nos dificulta a veces la comprensión de conceptos, de teorías, pero cuando aterrizamos, cuando digamos hacemos transferencia de esos conceptos a ejemplos, a situaciones vividas, de alguna manera nosotros entramos ya en el terreno de la comprensión. Entonces eso sucede muy cotidianamente en las reuniones, en las conversaciones, cuando estamos diciendo algo e inmediatamente decimos, por ejemplo,
mira lo que pasó. Digamos que esa situación transferida en la producción de una mediación pedagógica sirve y contribuye a que el estudiante verdaderamente comprenda y se le facilite más pues, la adquisición de los conocimientos a partir de esa mediación como tal. Bueno, entonces, ¿cuál sería el producto? Bueno, en la construcción de una mediación pedagógica de tal sentido, pues se nos pide entonces párrafos con ideas centrales, ideas principales, que estén articuladas con esos ejemplos, con metáforas, analogías y casos como tal. ¿Qué nos recomiendan para tal propósito? Nos recomiendan entonces que tengamos muy claros los tipos de párrafos. Entonces podríamos abordar un párrafo de tipo analizante, es decir, aquel cuya idea principal está al principio del párrafo como tal, pero también nos recomiendan el tipo de párrafo sintetizante analizante, en donde la idea principal está en la mitad de dicho párrafo. Entonces, de alguna manera aquí hay licencia, pero también hay de alguna manera mucha responsabilidad del docente para escribir con base en estos planteamientos, pero iluminando esos textos, esos argumentos, esas comprensiones con ejemplos, metáforas, analogías, casos y problemas que de alguna manera iluminan y ayudan mucho a la comprensión como tal. Bueno, también nos recomiendan que apoyemos esas ideas principales con argumentos, datos, razones que de otras fuentes y autores para que ganen en peso argumentativo como tal. Nos insisten en la referenciación en la citación correspondientes. También nos dicen pues que si utilizamos esos ejemplos también usar y no abusar de, digamos, de destacados, en términos de ponerle negrillas o fuentes de otro color. Y bueno, también tener mucho cuidado de que en la producción de esos textos manejen un lenguaje, digamos, un lenguaje unívoco, con un significado unívoco. Es decir, que evitemos expresiones que tengan una connotación, tengan una significación en contextos diferenciados. Entonces, evitar los coloquialismos, los regionalismos, porque con toda seguridad en otros contextos, en otros lugares, eso va a tener una carga significativa diferenciada y que eso se convierte en ruido y que no estamos exentos de, digamos, de pasar malos momentos o de dispersión. Entonces, la intención comunicativa de una mediación pedagógica en tal sentido, digamos que ocurre todo lo contrario. En vez de comunicar, lo que hace es la anticomunicación. Miremos aquí otra subcategoría o subestrategia mejor en la aplicación, en la construcción de mediaciones pedagógicas. Y tiene que ver con la utilización de recursos o esquemas gráficos. Ojo que esta estrategia lo que nos plantea es que esa utilización de gráficos, de esquemas gráficos de aprendizaje como tal, sea intencionada y articulada con esos textos que estamos construyendo como tal. Por lo tanto, nos están pidiendo de manera muy significativa que en un contenido para la educación virtual, pero también a distancia, evitemos aquellas gráficas, aquellos dibujitos que no le agregan valor, que se convierten en cosmética. Si no le agrega valor, de alguna manera lo que hace es generar valor en términos económicos, en términos de tiempo. Entonces, tener mucho cuidado. Por eso se habla de utilización articulada e intencionada de esos recursos a fin de que se conviertan en, digamos, en partes explicativas o complementarias de conceptos y, digamos, de propuestas teóricas. Y que de alguna manera la articulación entre imagen, gráficos y teoría, de alguna manera esa comunión de esos dos recursos sean aportantes a la comprensión como tal. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las cartillas didácticas en la primaria, pero también es un recurso y una estrategia utilizada y aplicable a la educación superior y por supuesto a estas modalidades de educación a distancia y educación virtual como tal.
Entonces, ¿cuál será el producto? Digamos que textos o párrafos enriquecidos con esos recursos gráficos, y entre esos podemos proponer tablas, figuras gráficas, mapas conceptuales y mapas mentales, infogramas, mentefactos, también tablas de paralelos o de similitudes o de diferencias, entre otros recursos, entre otros elementos que pudiéramos suscitar. Entonces está el texto que explica una determinada situación, lo aborda desde diferentes posiciones, y está el gráfico o los recursos, esquemas gráficos que de alguna manera lo complementan, lo enriquecen y que ayuda, por supuesto, a esa comprensión por parte del estudiante. ¿Qué nos recomiendan? Nos recomiendan, digamos, plasmar en ese contenido ideas o indicaciones para que el departamento de diseño de la institución realice dicho recurso gráfico. Es decir, el docente podrá tener competencias en su saber disciplinar, en estas habilidades comunicativas, pero no podemos pedirle que sea diseñador gráfico. No le podemos pedir porque de alguna manera eso amerita otra serie de tratamientos, esos elementos ameritan unos tratamientos, digamos, desde la misma concepto de imagen, desde la estética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se recomienda que, y así existe en la mayoría de las universidades que ofertan especialmente educación virtual y a distancia, es que el docente genere el mapa de ideas, las indicaciones para que un experto en esos menesteres gráficos desarrolle la propuesta. Entonces yo necesito crear un infograma, entrego el texto, los contenidos, los apartes de dicho infograma, y un experto en la producción de infogramas lo pone o lo hace con su estética, con sus aplicativos, y ya se puede, digamos, insertar en ese contenido cuando ya lo estén diseñando o pase a una siguiente fase como tal. Bueno, es importante también aclarar que no todo párrafo debe tener elementos gráficos, porque de alguna manera quedaría sobrecargado, de alguna manera eso también tiene unos costos para las instituciones o las organizaciones, eh, generaría mucho peso a la hora de montarlo a una plataforma, bueno, y una serie de etcéteras que es importante considerarlas también, y que por lo tanto las recomendaciones alternen. En unos párrafos vamos a poner unos ejemplos, en otro párrafo vamos a poner estas ayudas gráficas, en otros ausencia de gráficos y ausencia de ejemplos. Es decir, aquí hay una especie de licencia que también el docente asume como parte de su responsabilidad en la elaboración escritural o en la formulación de su mediación pedagógica como tal. Y también nos recomiendan, y esto creo que ya lo dije más temprano, digamos, evitar esas imágenes cosméticas, el muñequito que se mueve y que por lo tanto queda muy bonito en el texto. La pregunta es, ¿eso agrega valor? Si la respuesta es no, no lo agregue. Ahórrese esa parte porque es factible de que en vez de ayudar, antes se convierta en un ruido innecesario en la mediación pedagógica. Continuemos. Bueno, así como también se recomienda la utilización articulada de esquemas gráficos de aprendizajes, también igualmente se recomienda la utilización articulada e intencionada de recursos multimediales en una mediación pedagógica. Estos son un audio, un video, unas animaciones, y quise meter en esta subestrategia o en esta categoría el apartado de los simuladores y entrenadores, para no prolongar más esto. En suma, que este tipo de recursos que de alguna manera suscitan la interacción, la interactividad mejor con desde la mediación pedagógica, de alguna manera contribuyen y favorecen la profundización, digamos, la práctica, la vivencia en determinados temas, o de hacer, digamos, visible
hacer práctico esos conceptos o esas teorías que tiene un determinado abordaje, un tema como tal, y que también consideramos que ese tipo de recursos multimediales aportan a la comprensión de los temas de una mediación pedagógica como tal. Por lo tanto, ya hemos visto ejemplos, hemos visto tesis, hemos visto esquemas gráficos, hemos visto ahora los recursos multimediales. Entonces observen que toda esta polifonía de recursos convergen en una serie de estrategias comunicativas, pero también se convierten al tiempo en utilidades pedagógicas, en recursos didácticos que ayudan justamente a que ese estudiante aprenda. Por lo tanto, ahí también es evidente ese tejido, esa complejidad viva en relación a la construcción de distintos elementos, recursos, intencionalidades cuando abordamos la producción o la redacción o la composición de una mediación pedagógica. ¿Qué nos recomiendan esta subestrategia? Perdón, ¿cuál es el producto? El producto entonces son unidades temáticas enriquecidas con esos recursos multimediales sin abusar tampoco de ellos, porque también son costosos, porque son demorados en la construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomendamos a los docentes, expertos temáticos? Pues de acuerdo con las orientaciones de la institución, que entregue guiones para que ese departamento de diseño o de diseño instruccional, como se llama en algunas instituciones, produzca dichos recursos. Entonces, el profesor fulanito de tal quiere un video que explique un determinado proceso. Ese video, por supuesto, ha de tener unos elementos propios del lenguaje audiovisual, que no esperamos que el docente los domine, pero que sí tenga conceptos sobre ellos, o puede tener conceptos, pero no tiene la técnica, tampoco tiene la herramienta o las herramientas de producción y edición de videos educativos en tal sentido. Por lo tanto, el docente elabora un guión, es decir, el contenido, se lo entrega al experto de la universidad o de la institución que es capaz de poner a hacer eso, del hacer de ese video, y por lo tanto lo produce con elementos, digamos, más profesionales que de alguna manera ayuda pues, a objetivar la idea planteada por el profesor o la profesora a partir de ese guión como tal, de ese guión que propuso. Bueno, también se recomienda no saturar, digamos, esa mediación pedagógica con base en videos. También es sospechoso simplemente realizar una mediación pedagógica a punta de videos, y más si son videos en préstamos de plataformas como YouTube, porque de alguna manera, en primer lugar, estamos atentando contra el derecho de autor, si no tenemos el permiso para utilizar dicho recurso. Y también existe la posibilidad de que ese video del cual yo me apropié pueda en un momento dado romperse, quitarse de esas plataformas, y por lo tanto ahí quedaría ya un enlace roto o un ruido que es importante considerar. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Y aquí hay otra subestrategia, en el sentido de que ya tenemos una mediación pedagógica construida con párrafos, ejemplos, recursos gráficos, recursos multimediales como tal. Y también hace parte de este entramado, digamos, una escogencia de unos textos, de una bibliografía actualizada, pertinente, que ayude a la profundización de las temáticas desarrolladas, pero también a esa comprensión como tal. Por lo tanto, el producto de allí derivados, bueno, más que derivados, yo diría que recomendados para la mediación, es utilización de bases de datos confiables. Las universidades tienen sus bases de datos en las que han invertido una interesante suma de dinero en las bibliotecas como tal,
ideal fuera que los docentes nos acostumbráramos a utilizar resultados de investigación, consumir la producción o generación de conocimiento derivados de procesos investigativos que las universidades tienen. Y digamos que ese fuera una primera fuente de consulta o de apropiación antes de ir a San Google. Bueno, también utilizar las publicaciones seriadas, es decir, revistas académicas e investigativas que tienen interesantes reflexiones académicas, pero también resultados de investigación. Bueno, y las recomendaciones en la construcción o actualización de una mediación pedagógica pasa por proponer la lectura de un libro o un capítulo del libro, actualizado por supuesto, acorde con las temáticas de la disciplina que está abordando esa mediación pedagógica. También sería ideal, muy ideal y recomendable que el docente propusiera como parte del contenido su producción escrita, su producción original, sus reflexiones, sus ensayos, sus artículos. En esta ideal o en esta recomendación, digamos que nos alejamos un tanto de ese concepto que, digamos, es vetado en muchas publicaciones seriadas o revistas, de aquello del famoso autoplagio. Es decir, autoplagio es que yo mismo me referencio, yo mismo me cito. Aquí no, es decir, si un docente tiene un artículo, un ensayo sobre una temática disciplinar referida, perfectamente lo puede utilizar y pensaría pensamos que le da mucho valor a ese contenido precisamente por ese grado de originalidad en ese texto que le da como tal. Bueno, vuelve y nos recomienda la importancia de citar y de referenciar los textos como tal. Bueno, y ya por último, esta estrategia yo pienso que no es muy importante, no es del caso pues explayarme en ella, sino que también considerar en la producción de las mediaciones pedagógicas ese encuentro entre los actores, docentes y estudiantes, a partir mismo de la mediación, encuentros sincrónicos, ya sabemos que son este tipo de conversación que estamos teniendo en esta cátedra abierta, asincrónicos mediante foros, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de estrategia también lo motiva, digamos que lo direcciona la mediación pedagógica a la hora de suscitar esas diferentes posibilidades de interacción, de interactividad que permitan el encuentro, la cercanía entre los actores del acto educativo, estudiantes y docentes, a fin de que verdaderamente posibilite diálogos, discusiones, generación de comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, y para esto, pues es un producto, es, digamos, generar protocolos que regulen esos encuentros sincrónicos y, digamos, que en ese protocolo todos tengan una participación o roles activos. Habrá una persona que controlará el tiempo, otra que hará de relator, otro que habrá pausas activas. Bueno, roles que de alguna manera permitan la participación activa de todos los participantes. Pero también nos suscitan tipologías de foros a partir de eso. Digamos que todos estos tipos de interacciones e interactividades preferencialmente ha de generar resúmenes y relatorías. Y estos resúmenes y relatorías pues también se constituyen parte del contenido de la mediación pedagógica. Entonces aquí también podemos ver nosotros que un contenido, una mediación pedagógica realmente no se agota en el contenido como estático, sino que es dinámico, que se enriquece. Por lo tanto, en una siguiente cohorte, en una siguiente, digamos, publicación de esa mediación con estudiantes, puede enriquecerse a partir de estas relatorías, de esos resúmenes que se ha suscitado como tal. Bueno, ya finalmente está la formulación de aprendizajes, pues de actividades de aprendizajes, perdón,
que es necesario. Todo proceso educativo es como una especie de círculo que empieza con una intencionalidad y debe llegar justamente a la ponderación, a la valoración de dicha intencionalidad. Es decir, si ocurrió eso que nos propusimos desde el comienzo, esa intencionalidad de aprendizaje. Entonces hay que formular actividades de aprendizaje de acuerdo con los planteamientos o los lineamientos de evaluación que tenga la organización o la universidad. Para eso se recomienda instrumentos tipo rúbricas, también estrategias como sustentación de trabajos, llevar al estudiante a realizar trabajos de campo o desarrollado en contextos sociales y organizacionales para que haga vivo sus conocimientos o esas teorías. Es decir, sacar al estudiante de la plataforma educativa o del módulo de contenidos y llevarlo a que compare, a que se enfrente a la realidad, que comprenda las realidades a las que está abocado desde las disciplinas como tal. Bueno, entonces ahí también un producto son prácticas significativas en comunidades y organizaciones. Bueno, yo pensaría entonces que de alguna manera vamos dejando por ahí y nos quedan entonces estas reflexiones finales a modo de conclusiones y ya quien tenga una participación, un aporte, un interrogante, pues también lo puede hacer. Rápidamente entonces estas reflexiones tienen que ver con que el docente tiene un reto en la construcción o en la realización de esas mediaciones pedagógicas en función de que debe permitir la comprensión de conceptos a través de estas estrategias, a través de estas competencias comunicativas, eso a fin de que los estudiantes logren dar significado a sus realidades, pero que también comprendan los conceptos, las teorías que deben de aplicar a esas realidades como tal. Ese docente ha de tener digamos, procesos de capacitación, actualización, tanto en la construcción y en la construcción o producción de esas mediaciones pedagógicas. Es necesario tener entonces un docente hábil en esas competencias comunicativas y en esas competencias y estrategias desde la comunicación, a fin de hacer un uso intencional del lenguaje, que participe pues en la construcción de situaciones comunicativas para que el estudiante comprenda como tal. Nosotros podemos observar a lo largo de esta cátedra abierta que de alguna manera una mediación pedagógica, también lo dijimos, evidencia de manera objetiva digamos, el apartado de las ciencias de la complejidad desde el maestro Morán. Y esto es claro porque vemos que en la construcción de un contenido o mediación pedagógica, vemos que allí hay préstamos de la lingüística, de la disciplina de la comunicación, del saber disciplinar del docente, también de otra serie de disciplinas como la psicología educativa, la misma educación, la sociología, etcétera, etcétera. Hay también todo préstamo, por supuesto, de la telemática y de las telecomunicaciones. Todos esos préstamos de estas disciplinas, de estas ciencias, es lo que hace justamente que estemos ante un hecho complejo, que hace posible ese postulado de ciencias de la complejidad. Sigamos con estas reflexiones finales, diciendo que entonces hay una serie de polifonía de términos que de alguna manera hay que abordarlas dentro de la categoría de mediaciones pedagógicas. Recordemos que hemos escuchado que OVA, que contenidos, que módulos. Entonces es importante hacer referencia a esa categoría como mediaciones pedagógicas. Miren, estas mediaciones pedagógicas desde nuestra comprensión reclaman que consideremos el contexto de ese estudiante y que por lo tanto son necesarias esas estrategias de entrada, pero también de desarrollo y de cierre del proceso. Eso es lo que hemos visto a lo largo de esta cátedra como tal, que eso nos lleva a nosotros a plantear elementos, a integrar estrategias que agreguen valor
elementos creativos e innovadores que agreguen valor a esa mediación pedagógica. Ya lo hemos visto, qué metáforas, qué ejemplos, qué recursos gráficos, qué recursos multimediales, bueno, y etcétera. Que todo ese tejido, que todas esas formas de recursos o estrategias desde la comunicación y la lingüística, de alguna manera le van dando ese elemento creativo innovador a una mediación pedagógica como tal, que posibilite ese aprendizaje significativo y situado. Bueno, también esto despierta la conciencia del docente, en términos de que su saber disciplinar no es suficiente, sino que él, en esta modalidad de educación virtual o a distancia, está presto a asumir otros roles, un rol, digamos, más centrado en ese aprendizaje de los estudiantes y también, por supuesto, en la construcción de materiales, de mediaciones pedagógicas que dejen aprender al estudiante. Y finalmente, digamos que una mediación pedagógica es una obra de arte. Ya lo hemos dicho que pide en préstamo o se alimenta, digamos, de estrategias comunicativas, pero también de la lingüística de la comunicación. Creo que eso ya lo dijimos más temprano. Apreciadas y apreciados compañeros, pues esto sería todo lo que tenía para decirles hoy. Entonces, si ustedes tienen alguna aporte, alguna pregunta, dejo la moderación en palabras de Luis Fernando y con mucho gusto, si está en mis competencias, podría aportar. Adelante, Luis Fernando. Sí, bueno, Angelú pide la palabra. Adelante, Angelú. Buenas noches a todos, profesor Nelson, lo felicito, una cátedra estupenda, me ha servido mucho. Mi pregunta es la siguiente, usted está hablando de mediaciones del lenguaje y afirmó que el profesor, su saber disciplinar no es suficiente. Yo agregaría que muchas veces el saber del profesor tampoco es suficiente en ciertos casos. Mi pregunta más concreta es la siguiente. ¿Cómo un estudiante puede hacer uso de mediaciones lingüísticas para hacerle caer en cuenta a un profesor cuando muchas veces él no está claro en sus conceptos virtuales o tiene alguna falacia, ya sea didáctica o lingüística, para que él entre en una reflexión? O sea, Bueno, ¿cuál sería la forma más acertada de emplear estas cosas mediaciones lingüísticas al dialogar con un profesor? bueno, Teniendo en cuenta pues que es un ser humano con defectos, que tiene sus falancias didácticas y pedagógicas. ¿Cómo sería la forma más adecuada? bueno, Angelú, me supongo que es Ángela Lucía. Correcto. Bueno, Ángela, yo pensaría que la respuesta o aproximación a la respuesta es precisamente también haciendo gala de esa habilidad comunicativa por parte del estudiante y también de la argumentación por parte del estudiante en, digamos, no confrontar en términos de discusión o polémica al docente, sino de alguna manera llevarlo a que se entiendan esos puentes de comprensión en ciertas posibilidades. El docente es un ser humano que tiene también sus limitantes, que tiene también sus fortalezas. Por lo tanto, también sería apelar a esa habilidad comunicativa del estudiante, digamos también desde el respeto, desde el afecto también, a discutir, a llegar a acuerdos en relación a esas diferencias que se suscitan. En una palabra más clara, apreciada Ángela Lucía, suscitar el diálogo. El diálogo como una forma de comprensión, de entrega y de aprendizaje recíprocos. Entonces, digamos que las verdades absolutas en educación ya sabemos que están vedadas para el docente, pero también para el estudiante. Y en ese concurso pensamos que todos salimos ganando. Salimos ganando, digamos, desde esa construcción colegiada,
pero también desde ese debate y de esa reflexión. Entonces, en últimas también que el estudiante haga uso de esas estrategias o esas habilidades comunicativas vía diálogo para poner, digamos, en contexto a ese docente que también necesita que se le oriente o que también exprese sus argumentos de acuerdo con lo que se plantea. Bueno, ¿alguien más quiere? Muchas gracias, profesor. Bueno, Ángela Lucía, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna inquietud? Bueno, bueno, por aquí Jesús María está escribiendo algo. No sé, Luis Fernando, si tienes algo que decir o esperamos a que Jesús... Demos un momento a que Jesús realice su comentario, si no, entonces procedemos a realizar cierre el día de hoy de la charla. Nuevamente voy a colocar en el chat el enlace para los estudiantes de especialización que nos acompañan el día de hoy para que puedan realizar el registro de su participación en este encuentro. Las memorias de la charla estarán entonces tarde de mañana jueves hasta el lunes de mediodía, están entonces ya habilitadas en las redes sociales de Ciencias de la Educación para que puedan entonces acceder a ellas. De todas maneras también se hará llegar a través de los cursos de especialización. Entonces, para alguien tiene alguna pregunta, agradecemos entonces a los asistentes del día de hoy. Agradecemos a Nelson por su participación. Invitamos entonces a los próximos encuentros que realizaremos también de interacción y de formación sobre ese tipo de temas y otros temas adicionales que abordarán los docentes de nuestra facultad. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Y seguimos en comunicación. Hasta luego.